Profe, desde el punto de vista internacional hay mucho por hablar. La asunción, por ejemplo, del señor Lula da Silva, ¿qué le dejó? Yo no me puedo descuidar un segundo. Claro. Y no, el mundo pasa de todo. Sí, de todo. Yo Como todos los días, profe. Me doy vuelta, como todos los días, como Sí, dice Laura. exactamente. Yo siempre pienso en esa frase, pasa de todo, que me doy vuelta y se muere un papa. Guardia a las Por 24 ejemplo, horas. ¿Qué es entonces, esto? profe. Muere- ¿Qué es esto? sí, sí, Aguanten increíble. un poco. Me voy el viernes y se muere Pelé. Se muere Pelé. Es una cosa de loco. Así que bueno, pasa de todo como todos los días. Sí. Y también tengo una efeméride. Ah, Hay mucho para hoy. Mucho. No sé, si quieren, échenme, digamos. Sí, Digan, sí, bueno, sí. gracias, Bueno, profe. le agradecemos mucho, Sí, profe. bueno, ahí tiene la salida, ahí tiene la Sí, puerta, profe, muchas gracias. Intenso el profe. Sí, está intenso. No, pero quiero contar otra cosa, voy a decir yo. No, Sáquenlo, bueno. seguridad. Gracias, seguridad. venga. Saque Che, su... ¿el taladro dónde está ahora? ¿Qué Sí. pasó con...? Cuando se lo necesita, ¿qué pasa? ¿Dónde Claro, está ¿qué el taladro? pasa? Cuando se lo necesita que este hombre no deja de hablar. Bueno, profe. Lo de Lula, interesante, Sí. la asunción de Lula, Mm. 77 años, terminará su mandato con 81. No es que uno quiere discriminar a la gente mayor, pero digamos siempre es más difícil por obvias razones biológicas para las personas que tienen muchos años. Me deja hacer, perdón, profe, Sí. me deja hacer un pequeño ping-pong. ¿Lula está bien desde el punto de vista de salud? Sí, tuvo problemas, pero sí, está bien. Está bien. En este sentido, Bolsonaro no le entregó el mando. No. Bueno, fue todo un dato también. Sí, se aprovechó para hacerlo simbólico, que el pueblo es el que le daba el mando, digamos, la atribución de ser el presidente de Brasil. Y se hizo de manera simbólica, bueno, trajeron distintas personas que representaban un poco al Brasil, ¿no? Un obrero, un indígena, bueno, etcétera, etcétera, personas que Niños, tenían problemas, sí, sí. niños, niñas, etcétera, y después caminando, ¿no? Hacia adelante, un poco simbólicamente, ¿no? Decir, bueno, ya que no estaba Bolsonaro, que tomó un avión y se fue a Estados Unidos. Sí, sí, se fue. Dijo, bueno, yo me voy, dijo, no tengo nada que hacer. Increíble. Además, las medidas, profe, que toma, primero el diagnóstico que da, porque las primeras palabras, además de emocionarse, fueron fuertes, pero las medidas que toma, ¿no? Yo, sí, pero me quería detener en esto de Sí. que Bolsonaro no estuvo. A ver. Y cuando nosotros hablamos casi hasta el cansancio de respetar la institucionalidad, ¿no? Y en su momento aquí también pasó algo similar en la Argentina, ¿no? Y si bien no es algo, una cuestión gravísima, pero sí yo creo que tenemos que ir creciendo. Son gestos en donde la Argentina y la América Latina tiene que ir creciendo. Por ejemplo, Uruguay fue, en representación del Uruguay, fue la calle Pou, ¿no? Pero también fue Sanguinetti y fue Mujica, Sí. dos expresidentes, y fueron los tres juntos. Mirá qué bueno. Y yo creo que hay, Qué bueno. entre la calle y Mujica hay una diferencia bastante importante en cuanto a lo que piensan, ¿no? Sin embargo, han ido juntos, Qué bueno. en representación al Uruguay. Después, entre ellos, si se sientan en una mesa a tomar un café, discutirán y realmente tendrán pocos puntos en común y de acuerdo. Pero sin embargo, ahí estuvieron los tres, dos expresidentes y el actual presidente del Uruguay presentes, representando lo que es el Uruguay. Qué dato, profe. Es un dato lindo, Muy lindo. interesante, digamos, que si bien, repito, no es, digamos, porque el expresidente no está en la... es una cuestión que va a marcar de todos los próximos 4 años, ni gravísimo, pero sí me parece que de madurez institucional tiene que ser tenemos que terminar con esto del berrinche, decir, bueno, a mí no me gusta. Es más, digamos, esto va en algunos países mucho más allá del berrinche. Es decir, de la oposición política per se, digamos, porque sí, de poner palos en la rueda al otro, incluso de instigar hasta lo máximo, digamos, lo más grave, instigar golpes. Después Pero vamos tiene a que ver hablar con los valores, sobre con el ejemplo, ¿no? Y está buenísimo. Bueno, llegó y dijo que el Estado del Brasil, bueno, lo recibido era lamentable, bueno, la diferencia social entre los que menos tienen y los que más tienen se había acrecentado, etcétera, etcétera, ¿no? También es un poco un speech de cada uno que asume, Sí, ¿no? Decir, yo recibo un recibo estado esto, quebrado, un desastre, quebrado. De todas maneras, yo creo que en gran parte tiene razón lo que dijo. Ahora, me llamó la atención, los decretos que firma, él en un momento tiene que ver con las cuestiones ambientales. Que Bolsonaro en su momento había decidido suspender los fondos que venían de Alemania para justamente la Amazonía. Claro. Es increíble. Bueno, tengo un pequeño listadito sobre las primeras medidas. Sí. Por ejemplo,
envía a la CGU, que el CGU es un órgano de control en el Brasil, para evaluar el secreto de 100 años que estableció Bolsonaro a documentos e información de la administración pública. Es decir, sobre lo actuado, sobre lo que él actuó, determinado, lo pasó a secreto de Estado durante 100 años. 100 años. Entonces le llamó la atención a Lula y a la gente que va a gobernar hoy en Brasil y dijo, voy a enviar esa información para que este organismo de control vea cuáles son esos documentos y que determine si realmente es para que sea un secreto de Estado o en realidad lo que hizo fue estar encubriendo cuestiones no muy favorables. Y eso es facultad de los presidentes, en este caso, del claro. Poder Ejecutivo. Sí, decretar secreto de Estados por tantos años. Sí. ¿No? Frenar las privatizaciones, por ejemplo, incluso la de Petrobras, digamos la más importante de todas. Ahí entendemos una diferencia ideológica entre los que quieren un Estado más chico, digamos, un Estado mínimo, y aquellos que piensan que hay lugares de la economía, digamos, segmentos de la economía donde es vital que esté bajo la tutela del Estado, ¿no? Estado. Por ejemplo, con la explotación del petróleo y el gas. Bueno, la suspensión de los permisos de tenencia de armas. Esto es un debate importante en el Brasil por el tema de la inseguridad. Y lo que se le ocurrió, digamos, a Bolsonaro es hacerle más fácil a la gente que tenga armas. En realidad esto también es una cuestión, un concepto, si se quiere, hasta filosófico, digamos, o de filosofía política. Es decir, para algo está el Estado, ¿no? Primero para no incentivar a la violencia, primero. Porque desde algunos estados se incentiva, ¿no? Sí, claro. De los discursos del odio y demás. Primero, frenar la violencia. Y segundo, reprimir desde el aparato del Estado a aquellos que cometen ilícitos. Sí, bueno, la idea porque si yo como Estado ya digo, bueno, esto me sobrepasó, hagan una cosa, cada uno se compre un arma y resuelvan las cuestiones. Que en el lejano oeste, digamos, sería una cuestión, digamos. Me pareció bien la política, anexado con eso, la política de desarme que va a promover. Claro, ¿no? Exactamente, la política de desarme es vital. Esto todo cuestiones internas del Brasil. Combatir la deforestación. Vuelve Marina Silva, que había estado ya ahí, y lo que decías, Pipa, esto del fondo de la Amazonía. También desincentivar y prohibir la deforestación del Amazonas. Esto es una cuestión que también Bolsonaro tuvo muchas presiones internacionales al respecto. Y lo que dice Lula y su gabinete es decir, el Amazonas es una responsabilidad del Brasil. ¿Y por qué me quedo en esta frase? Porque hay algunas voces que hace un tiempo atrás hablaban de la internacionalización del Amazonas, que esto va en contra de la soberanía del Brasil. Entonces Lula dice, no, nosotros vamos a ser quienes vamos a proteger el Amazonas. No tiene que haber un grupo de otros países que quiera tomar un poco el control de la zona. Allí las empresas han deforestado de una manera tremenda para hacer uso de eso, ¿no? Realmente, qué curioso, ¿no? Cómo van tomando, ¿no? Las políticas en este sentido. En unos minutitos vamos a hablar de una cuestión que tiene que ver con esto, ¿no? Lo que las empresas privadas hacen ese abuso de los recursos naturales. Bueno, eso es lo que tiene que ver con las cuestiones internas del Brasil. En cuanto a lo que más nos interesa a los argentinos, hay una fuerte intención de Lula de tener una relación estratégica con la Argentina y de tener comenzar un proceso de integración, pero digamos en serio. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la infraestructura. Hay una idea, y en esto ha trabajado, así como criticamos muchas veces, también tenemos que decir cuestiones positivas, las decimos. En esto ha trabajado bien Scioli y también Sergio Massa, han trabajado sobre algunas ideas que tienen que ver con acciones con el Brasil. Por ejemplo, la cuestión energética. Este famoso gasoducto Néstor Kirchner, por ejemplo, llevar un tramo hacia la frontera con el Brasil para poder hacer una conexión energética entre la Argentina y el Brasil. Esto es importante. Avanzar también en quitar un poco las trabas para el comercio entre ambos países. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las medidas paralancelarias, ¿no? Coordinar un poco la cuestión fitosanitaria en todo lo que tiene que ver con la
con el agro y la ganadería. Es decir, hay un montón de temáticas que se van a ir impulsando acuerdos entre la Argentina y el Brasil. ¿Qué pasa con la moneda única, profe? La moneda única es una idea fuerte de Lula y le contamos a la gente que en principio no sería una moneda para que nosotros podamos ir al kiosco a comprar lo que querramos, sino es una especie de denominación común entre Argentina y Brasil para el comercio exterior. Es decir, para que no se utilice el dólar en las transacciones, sino esa moneda común, digamos. Pero no, en principio no estamos hablando de una moneda de circulación legal para ambos países y la eliminación del real y del peso. No, seguiría el real, seguiría el peso y esta sería una especie de moneda de intercambio para estas grandes transacciones que tienen que ver con el comercio entre ambos países. Bueno, menos emisión. Sugiere menos inflación. Sugiere una coordinación, sí. Una política coordinada. Merece también una responsabilidad fiscal y también una dependencia un poco de Argentina del Brasil. Un poco va a pasar por ahí. También se está hablando de un swap. El swap es un intercambio de monedas que no sería tan favorable económicamente al Brasil por la inestabilidad de la moneda y la devaluación que se somete día a día el peso argentino, ¿no? De todas maneras, este swap llegaría muchos reales a la Argentina. Todavía no está decidido ni definido, pero sería por un monto millonario en dólares, ¿no? De todas maneras, el dólar, esto para que uno lo entienda la cantidad que es, pero en realidad no interviene el dólar, interviene el real y el peso. Le daría también un respiro a la Argentina a nivel financiero. ¿Y por qué, si no le conviene tanto al Brasil, por qué lo hace Lula a esto? Por un interés geopolítico importantísimo que le da Lula a la Argentina. Es decir, Lula quiere liderar, que el Brasil sea líder en América Latina. Por eso habla de reformular y repotenciar al Mercosur, que estuvo bastante, con unos chispazos entre Bolsonaro y Fernández durante este tiempo. También habla de revitalizar el UNASUR, que había quedado desactivado cuando fueron los gobiernos más de centro derecha que hubo en la zona. Lo primero que hicieron es desactivar el UNASUR. Bueno, ahora Lula quiere reactivar el UNASUR, quiere que Brasil sea el líder de esa organización de unidad de las naciones del sur. También la cuestión de los BRICS, ¿no? Los BRICS. Donde es clave la participación de Brasil y también la intención de Argentina de ingresar a los BRICS de la mano de Brasil. Así que hay muchas temáticas que tienen que ver, y me parece que hay una decisión política. Yo leo y escucho a muchos economistas donde dicen, esta moneda realmente es inviable, la integración va a ser compleja por las características de las economías la economía argentina y de la economía brasileña. Y yo les digo una cosa, la economía es política. Sí, claro, sí. Y esto tiene que ver con la intención política. Sí, claro. Si hay una intención política de integración, habrá apoyo financiero, habrá más empresas. Si no hay interés, no habrá integración. No tiene que ver con la realidad económica actual de la Argentina, sino con las intenciones políticas de ambos gobiernos. Fernández dijo, Bolsonaro fue desafiante, maltratador y agresivo. Fuerte, ¿no? El presidente argentino sobre el presidente saliente. Las exportaciones del Brasil hacia la Argentina en el gobierno del periodo de Bolsonaro decrecieron el 40%. Montonazo. Es mucho. Para el Brasil es mucho. Sí. Exportaciones industriales. También que tiene que ver con la cuestión de la Argentina, no de la capacidad de compra de la Argentina. Pero digo, creo que tiene que ver un poco con ese desinterés de político de Bolsonaro en el Mercosur y en Argentina. Tiene que ver con lo que decía, sí, por supuesto, este destrato, digamos, que Bolsonaro ha tenido con Argentina. Incluso ha compartido también con Macri, con quien ha tenido algunos puntos en común, pero también muchos en contra, ¿no? No es que yo no coincido con aquellos que dicen Macri es Bolsonaro, Bolsonaro es Macri. Creo que hay lo mismo que muchos Lula puntos. No es Kirchner, no es Cristina. No, por supuesto. Por eso, a ver, hay ideológicamente algunas cuestiones similares, pero no es lo mismo. Bueno, profe, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno. Qué completa la agenda, impresionante. Tengo una para agenda. Para entender lo que es Brasil,
Para entender desde el También punto de tuvo vista reuniones político. Lula con enviados de Rusia y enviados de Ucrania. Dos mujeres en ese caso. Ah, ya se reunió. Sí, Sí, sí. con la presidenta del Consejo de la Federación Rusa y con la viceprimer ministro de Ucrania. Con ambas tuvo el mismo discurso. Hay que sentarse y hay que hablar y hacer todo lo posible para lograr la paz. Digamos, No tomó posición. No tomó posición, no tuvo un compromiso, digamos. A la enviada de Rusia le agradeció los saludos que le envía Vladimir Putin. Comparten dentro de BRICS, digamos, importante relación entre Brasil y Rusia, relación que no se cortó, al contrario, con Bolsonaro, sí. sino que se estrechó incluso con Bolsonaro. Claro, sí. De todas maneras, me parece que va en ese sentido, ¿no? Así que creo que va a ser un punto para la política exterior de Brasil bastante difícil de resolver, por la relación también que va a tener con Estados Unidos. Así que, bueno, yo creo que va a transitar por ese camino, ¿no? Un poco, o sea, cada vez que hable, va a hablar de la paz. Sí, claro. No va a tener un compromiso recordemos, más allá de eso. Profe, que Washington apoyó la campaña de Lula, ¿no? Exactamente, en contra de Bolsonaro, sí, seguro, sí. por la mala relación que Bolsonaro tenía claro. con Joe Biden. De todas maneras, Bolsonaro está en Estados Unidos. Vamos a cambiar de Qué país. paradoja, ¿no? Sí. Paradoja. Vamos a cambiar de país. Pasemos a Bolivia, que está teniendo momentos difíciles. Cada tanto, ¿no? Bolivia tiene momentos complicados, porque Camacho, el gobernador de Santa Cruz, Santa Cruz es lo que equivaldría a una provincia argentina, es la provincia más importante a nivel económico, está en el oriente de Bolivia y es la parte más rica, digamos, de ese país. El gobernador fue detenido por la justicia federal, acusado de ser instigador del golpe de Estado que fue sometido Evo Morales en 2019. Se le acusa concretamente de promover la rebelión de las Fuerzas Armadas en contra de Evo Morales. Recordemos que Evo Morales renunció por sugerencia de las Fuerzas Armadas, le dijeron... Mirá, está difícil la cosa, Evo, te invito sí. a retirarse. Sí, exactamente. Mientras está... ¿Quién está? No, ese no es Taladrín, ¿quién es? Cierrín, ¿qué Amoladorín. Sí, Amoladorín. Apareció Amoladorín. Una amoladora, te digo, esta amoladora te corta un pavimento. Es una cosa increíble. Te corta una viga. Te corta el Titanic de la ¿Cualquier momento lo tenemos acá? Claro, por favor, apunte para otro lado. Y además otra cosa, quizás van varios instrumentos al mismo tiempo, es una orquesta. Claro, ahí está. Perdóneme, profe. No, por favor. Así que Camacho... Para mí eso fue un golpe de Estado, eso, en su momento. Después asume la señora Yáñez, ¿no? Áñez, perdón. Sí. Áñez, ahí está. Promover la rebelión, se encuentra en prisión preventiva por 4 meses. El juez determinó que había posibilidad de que Camacho pueda, ponerle trabas un poco a la investigación, así que va a estar 4 meses guardado, digamos, en la cárcel de Chonchocaro, en La Paz. A la pucha. Sí. En La Paz, Bolivia, preso. Algunos sectores políticos de la oposición reclaman, digamos, de la ilegalidad de la detención, bla, 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 pero bueno, también se sabe en Bolivia que esto es cierto, digamos, la actuación de Camacho instigando a fuerzas militares en contra del expresidente Evo Morales. Así que las elecciones en Bolivia, la próxima elección es en el 2025, así que falta bastante. 2025, Algunos acusan al gobierno de Arce de querer descabezar a la oposición, porque bueno, se sabe que Camacho lidera un poco y también vuelven algunos... Sí, y Arce es Evo, digamos. Claro, es del MAS. Okay. También algunas voces que hablan de la división de Bolivia, ¿no? Pero me parece que esto está un poco zanjado. Esta discusión no creo que vuelva con fuerza, digamos, esto de algún trasnochado que quiera hacer una separación de Bolivia entre el Oriente y el Occidente, ¿no? Y la otra es una efeméride. Sí, dice por acá, pare un poco, profe, estamos de vacaciones. Saquen una hoja. ¿Todo esto hay que estudiar para el final? ¿Todo esto lo va a tomar, profe? Entra todo. ¿En serio? ¿Entra todo? ¿Cómo por favor. ¿Pero oral o escrito? ¿Cómo es esto? Se ríe Laurita. Tomen apuntes, por favor. Sí. Había que tomar apuntes, Laurita. No tomé nada yo. Córteme la grabación, Belén. Claro. Pero me están grabando porque si después llega a su casa, sí. oiga. Y ahí hacemos todos los resúmenes, los cuadros sinópticos. Hace la desgrabación. Ok. Y hace el cuadro sinóptico. Bueno, con 2 frescas lo arreglamos, dice por acá, profe. Obvio, ni hablar. Bueno, cada hombre señores, tiene su precio. Bueno, la tercera cuestión
que les vengo... Yo le dije que me iban a echar, hoy me iban a echar. Sí. La tercera cuestión es Malvinas. Porque hay una efeméride, Laurita, que tiene que ver con que un día como hoy, pero de 1833, el Reino Unido usurpaba las Islas Malvinas, que si ponemos en un contexto histórico, no es que Malvinas no había nada, era un desierto. Sí, es cierto que, bueno, Atlántico Sur, en aquellas épocas, no es que estaba lleno de gente, pero sí ya estaba ocupado por Argentina. Había un gobernador argentino, que era Bernet, y en el año anterior hubo un ataque de Estados Unidos a las autoridades argentinas, y en el 1833 el ataque final y la ocupación de esas islas por parte del Reino Unido. Así que han pasado ya 190 años de esto. ¿Y por qué lo hizo el Reino Unido? Porque en aquel momento se expandían buscando, año 1833, correr las fronteras y tratar de tener el control de lugares estratégicos. Y en el Atlántico Sur este lugar era estratégico en ese momento. Hoy vuelve a ser estratégico por muchos motivos, no me voy a extender hoy porque se va a hacer demasiado largo, pero tiene que ver también con esta explotación de las empresas, lo que hablábamos del Amazonas hoy. En aquel momento también querían la explotación de los recursos naturales de la zona. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las loberías, que con los pingüinos, por ejemplo, ellos se establecían en un lugar y producían aceite, que todo eso era llevado, pieles, que eran llevado a Europa. Entonces, también tenían un control de la cuestión económica, además de la cuestión política y militar, ¿no? Y Malvinas era un centro neurálgico para el tránsito del Atlántico hacia el Pacífico, ¿no es cierto? Así que era muy importante. Sí, claro. Siempre la cuestión económica está presente dentro de estas cuestiones, ¿no? Y la explotación de los recursos del Atlántico Sur estaba presente en aquel momento y está presente hoy. Quizás en aquel momento era aceite derivado de algunos animales como las focas, los lobos marinos y los pingüinos, y la pesca, y hoy quizás también la explotación del petróleo, por ejemplo, en aguas de Malvinas, circundantes a Malvinas, y también la explotación pesquera. Así que tenemos 190 años, Argentina sigue reclamando por la soberanía de las Islas Malvinas. No quería dejar de lado esa cuestión. Me encanta. Gracias, profe. No quiero demorarlos más, por favor. Me encantó su clase. Fue una clase, ¿eh? Hoy estuvo extensa. No fue una columna, fue una clase. Gracias, profe. No, por favor. Compañía de Martillín, que era el martillo de Thor, era...